Buenas noches, mi nombre es Luis Darío Napolitano, soy de la UG número 4 de Tafí Viejo. En este caso, de lo que voy a hablar va a ser el tema de las reformas borbónicas y lo que sería el tema de la ilustración para la materia que es Historia Americana 1. Bien, este proceso de la reforma borbónica tiene su origen en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones a lo que sería el trono español. Entre los más destacados de estos reyes podemos hablar de Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, que es lo que podemos apreciar justamente en las imágenes de cada uno de ellos en la diapositiva. Bien, todos ellos llevaron a cabo en este siglo profundas reformas en el campo económico, administrativo, social, político, con la intención de colocar al Imperio Español entre las potencias europeas, que había sido contrarrestado por lo que serían la hegemonía, tanto a nivel comercial y marítima, de las potencias rivales. Esas potencias rivales eran justamente Inglaterra y Holanda. Bien, ya nos hemos adelantado un poquito con lo que es la diapositiva. Mientras tanto yo voy a seguir retomando justamente el tema. Entre los más destacados nosotros podemos mencionar justamente a Carlos III, quien fue el que llevó la mayor parte de este tipo de reformas. Estas reformas justamente se basaban, lo tenemos en pantalla, Carlos III. Bien, como decía, estas reformas justamente tenían un origen en lo que es justamente las ideas de un grupo ilustrado, que marcó el rumbo de la corona española, y a través de Carlos III se fueron intensificando. El surgimiento de las ideas, de estas ideas críticas, permitieron una serie de reformas basadas en cambio de la política de Estado, con el objetivo de devolver a España su liderazgo, ya sea a todo nivel, centralizando su autoridad real con mayor presencia, agilidad y eficacia. Cabe destacar que para los ilustrados un tema que era de importancia fue la educación, porque entendían que la reforma debía realizarse en distintos niveles, Los cambios debían realizarse de manera profunda, en la mentalidad tanto de funcionarios como en los ciudadanos. Se entendía la ilustración como una tarea pedagógica y a la vez moral, que planteaba la destrucción de los dogmas religiosos que eran importantes en ese momento, dando lugar al racionalismo y a un orden natural, pasando de una cultura que era en su origen teocéntrica a una antropocéntrica. Justamente con la llegada de los Borbones se inicia un periodo de paz relativa que posibilitó el desarrollo de estas ideas, de las ideas de la Ilustración, y facilitó la atención a problemas de administración de las colonias, generando una serie de reformas tendientes a retomar el control de sus dominios y a una reorganización de tipo económica que fue abandonada luego de las distintas guerras que se presentaron en Europa, y a la vez aumentar la recaudación fiscal, controlar el comercio y a la vez evitar el contrabando. Justamente vamos a ver que este tipo de reformas tienen un alcance en lo político e ideológico, en las administrativas, en lo económico, comercial y fiscal, religioso y militar. El ámbito de influencia fue, como habíamos dicho, lo que sería en España, y en las colonias en América. Ahí vamos a ver, entre los principales ministros ilustrados podemos ver a Leopoldo Gregorio Márquez de Esquilache, Pedro Rodríguez de Campomés y el conde de Florida Blanca. También está Gaspar de Jovellanos, entre los ministros más ilustrados de Carlos III. Como decíamos, había una lucha de intereses entre lo que es el reino español, los Países Bajos y el Imperio Británico. Esta lucha justamente estaba por el control de lo que era el comercio. Recordemos que tanto los Países Bajos como el Imperio Británico van a desarrollar justamente un importante avance en lo que es en la economía.
Bien, en el aspecto de las reformas eclesiásticas, como había mencionado, justamente el objetivo era acrecentar el poder del rey, en detrimento de lo que era el poder del papa. Carlos III, en 1767, ¿sí?, va a decretar la expulsión de la Compañía de Jesús, que eran los jesuitas, quedando todas sus posesiones a disposición de la corona. El regalismo fue un proceso por el cual la Iglesia subordinaba a la autoridad de la Iglesia a la autoridad del rey. Por esta política se permitía el control eclesiástico. Esta política lo que hacía era tomar directamente el control eclesiástico por parte de la administración, ¿sí?, de la administración real. Se limitaba la jurisdicción en los tribunales eclesiásticos, el pago de impuestos y también la obligación justamente de contar con la autoridad real para poder circular ciertos documentos que eran del rey. Ciertos documentos que eran papales, ¿sí? Entre las reformas comerciales y administrativas, que vamos a poder ver a través de las imágenes, se van a producir justamente del siglo XVIII al XIX, siempre en la metrópoli, ¿sí? Se van a producir la desaparición paulatinamente de la crisis, un resurgimiento del comercio, un auge de las manufacturas, y durante un largo periodo no se van a producir ni persecuciones ni religiosas ni expulsiones. Se va a estimular la emigración a través de una política de colonización. Se va a producir un periodo de crecimiento entre lo que sería la mitad del siglo XVIII y hasta el final, sí, de este mismo siglo, gracias a una paz y un aumento de la población, una disminución de las enfermedades, un aumento de la natalidad, y también se va a dar un empuje en las obras públicas, en caminos, medios de transporte, apertura de puertos, aumento de tráfico entre los que son los puertos de España y América, además de las exportaciones hacia las colonias. Se va a fomentar la agricultura, la industria, el comercio en general, el arte y las ciencias. Se van a emplear distintos métodos y distintos tipos de instrumentos que van a desarrollar la tecnología, ¿sí?, de esa época. También se le dio importancia al comercio y a la protección, ¿sí?, ya por parte del Estado. Se estimuló la producción y la creación de fábricas con el objetivo de sustituir las importaciones de artículos de lujo y favorecer el establecimiento de textiles, de cristales y tapicerías, telas, paños, entre otras mercaderías que generalmente venían de esos países que nosotros habíamos mencionado como que eran las potencias, tanto como Inglaterra y Holanda. Bien, ahora vamos a hablar sobre las reformas militares. Bien, se reformó el sistema militar, se fortaleció estableciendo capitanías generales o los virreinatos en América, se estableció un nuevo sistema de defensa contra las potencias europeas, se modificó en 1771 la constitución de los ejércitos en América, se aceptó armar con milicias locales compuestas por criollos, mientras que la estructura fuerte, que eran los soldados españoles, eran pagos y seguían siendo fieles a la corona. Bien, vamos a ver lo que es ahora en el aspecto de las reformas nos habíamos adelantado un poquito. Las reformas en América, ¿sí? Bien, un aspecto importante fue el económico, fue la liberación del comercio entre lo que es España y América a través del decreto de libre comercio en 1778, aunque siempre se protegió a la industria de España protegiendo sus mercados, mientras que las colonias en América se nombraban funcionarios españoles que respondían, sí, al ideal del iluminismo. Tenían la tarea de convertir los territorios de ultramar en productores eficientes de materia prima para lo que era justamente la metrópoli, y los consumidores debían ser justamente las manufacturas españolas, debiendo aumentar la recaudación y a su vez autogestionarse con los ingresos propios. A través de la renovación de esta burocracia en América de funcionarios españoles, se pensaba que cuanto justamente más imparcial era el funcionario si era español, o sea que no iba a tener ninguna ventaja, no iba a haber ventajas para lo que eran los gobernados, ¿sí?, en ese momento, que eran los americanos. El comercio europeo se priorizó sobre los criollos, no se los dejó participar en los negocios, ¿sí? Siempre se daba prioridad al europeo, al español en este caso.
Esto generó un descontento social, ya que se los discriminaba en distintos aspectos, incluyendo el político. Un factor que ya he mencionado anteriormente es el religioso, por el cual a los indígenas que trabajaban con los jesuitas escaparon y huyeron hacia otras zonas, ¿sí? Por el descontento, por no seguir trabajando bajo su mando, ¿sí? Bajo el mando de los religiosos. Bien, hemos ya llegado al fin de la presentación, ¿sí? Y de este trabajo. Muy bien, muchas gracias, que tengan buenas noches.